Encontrarnos en esto que dimos en llamar concilio, en una reflexión acerca, no de un documento, sino acerca de la vida de la Iglesia. ¿Qué somos? Como comunidad, y decíamos muy lindo en el programa anterior, somos comunidad de fe, es decir, una comunidad que no tiene el centro en sí misma, sino que tiene el centro en Cristo. Una comunidad que se entiende y que se comprende a la luz de Jesús, del Hijo de Dios hecho hombre, a la luz de la revelación que Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ese Dios hecho carne, muerto y resucitado, y que nos regaló la presencia del Espíritu Santo y que creó una comunidad que quiere, que es su deseo, que lo prolongue a lo largo de la historia. Por eso reflexionábamos acerca de esta constitución dogmática Lumen Gentium, diciendo en el comienzo, ¿no?, de la Constitución lo que decía, Cristo es la luz de los pueblos, o en latín, Lumen Gentium, la luz de los pueblos es Cristo. Y esto, decíamos también, lo podemos entender solamente a la luz de la fe, por lo tanto, del misterio de Dios que sale a nuestro encuentro. Las categorías humanas como que quedan chiquitas detrás de todo esto. Hay que tratar de entrar en el corazón, en la mente de Dios. ¿Y cómo hago para entrar en el corazón y en la mente de Dios? Yo que soy tan limitado, no puedo. El que puede es aquel que estaba en el seno de Dios y salió a nuestro encuentro. De aquel que vivía en la profundidad de la intimidad de la Santísima Trinidad y rompió el velo, reveló, para que nosotros pudiéramos ver algo de la intimidad de la casa del Padre. Ese es Jesús. Por eso la Iglesia la entendemos desde ahí. La entendemos desde ahí. Sigue diciendo ese punto primero del Constitución Dogmática sobre la Iglesia, de la Lumen Gentium, algo muy lindo, porque nos cuenta, bueno, cuál es la pretensión de la Iglesia para hacer este documento, para reflexionar. 2156 obispos de todo el mundo estaban allí reunidos, reflexionaron, oraron, estudiaron, debatieron. ¿Y cuál era la intención? ¿Cuál era la intención que tenían? Muy bien, dicen así: y como la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, se propone presentar a sus fieles y a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y su misión universal, abundando en la doctrina de los concilios anteriores. Las condiciones de nuestra época hacen más urgente este deber de la Iglesia, a saber, el que todos los hombres que hoy están más íntimamente unidos por múltiples vínculos sociales, técnicos y culturales,
consigan también la plena unidad en Cristo. No es un misterio lo que se quiere hacer en el sentido que le damos normalmente, ¿no? Los obispos ponen de manifiesto. Nos proponemos presentar una presentación que ellos querían hacer. ¿Ante quién? En primer lugar dice a sus fieles, es decir, a nosotros, aquellos que pertenecemos a la vida eclesial, aquellos que estamos bautizados, a los católicos, diríamos, ¿no? A los cristianos. En primer lugar, esa presentación. Pero no solamente es un documentito que va a hablar hacia adentro, para que tenga un carácter reservado, para que solamente los elegidos puedan acercarse y puedan entender y que puedan comprender. La Iglesia no es así. Por eso dice, y a todo el mundo, a todo el mundo. Después los papas, para hacer documentos, algunas veces dirán a los hombres de buena voluntad. Aquellos que están buscando, aquellos que quieren conocer, aquellos que quieren comprender, a todo el mundo. Le vamos a decir, dicen los obispos, aquello que nosotros somos. Dice, con mayor precisión, su naturaleza y su misión universal. Los obispos a veces, por la precisión teológica que hay que tener, porque una palabra no es lo mismo que otra palabra. Entonces hablan a veces muy preciso y a veces nosotros nos perdemos un poquitito con sus palabras, ¿no? Pero lo que dicen es muy sencillo. Hablan de su naturaleza. La naturaleza es aquello que la Iglesia es. Muy bien, vamos a decir, vamos a reconocer aquello que nosotros somos. Pero a su vez también, ¿para qué estamos? ¿Para qué estamos en el mundo? Porque no solamente somos algo, tenemos una identidad o una naturaleza, como dice el texto, sino también tenemos una misión que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado, que Dios espera que nosotros cumplamos. Bueno, este documento justamente presenta esa reflexión acerca de la naturaleza y la misión de la Iglesia. Un documento que estuvo muy debatido, muy pensado, y una de las cosas muy importantes para un documento es cómo se lo organiza. Lo que nosotros diríamos, el orden, la jerarquía de verdades. ¿Cómo presentamos el tema? Por lo tanto, a veces nos ponemos a leer así nada más, pero antes de leer este documento tenemos que fijarnos en el índice, en los capítulos. ¿Por qué este capítulo está acá y por qué después sigue este otro? Es muy importante. Y la estructura misma del documento ya es una declaración acerca de la naturaleza y de la misión universal. ¿Y cuál es esa estructura? Ya se las digo. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras.
Decíamos que la Iglesia quería en este documento, en esta constitución dogmática Lumen Gentium, preguntarse y responder a los fieles, pero también a todo el mundo, una cuestión bien concreta, con mayor precisión, ahondar en una declaración acerca de su naturaleza, de su identidad y de su misión, la misión que Dios le dio. Y por eso entonces, al redactar este documento, se tuvo muy en consideración cómo organizarlo, cómo proponer cierto orden, porque esa organización dice mucho y ya en sí misma nos está enseñando. Por eso siempre es bueno, cada vez que uno va a estudiar un texto, ir al índice. A veces está en la última página, a veces está en la primera página, pero los libros tienen índice no solamente para que nosotros podamos encontrar y buscar dónde, en qué página está tal tema, sino sobre todo para que tengamos una mirada general acerca de todo el contenido. Y acá es importante, Esta constitución dogmática Lumen Gentium está organizada en 8 capítulos. Me faltó dedos en la mano, ¿no? Para una sola mano. En 8 capítulos, En 8 capítulos. Estos 8 capítulos, a su vez, están organizados, podemos decir así, como en 4 secciones. Van de 2 en 2. Como Jesús mandó a sus apóstoles de 2 en 2, los capítulos también van de 2 en 2. Con una característica también interesante. Los 2 primeros están unidos y a su vez explican a los 2 segundos. Es muy interesante cómo está organizado. Un capítulo primero hace como una introducción general y después el capítulo que le sigue como que le saca el juguito y se detiene en esa introducción general. Está interesante. Y aparte los temas que tiene, que toca, si podemos decir que toca 4 grandes temas. ¿Qué es la Iglesia? ¿Quiénes componen a la Iglesia? ¿Cómo está Dios presente con su vida plena? ¿Cuál es lo final? La consumación final. ¿Hacia dónde marcha? ¿Hacia dónde marcha esta institución? Muy bien, como 4 grandes temas. Para cada uno de esos temas entonces tenía una serie de textos, 2 capítulos. ¿Qué es la Iglesia? Capítulo 1 habla del misterio de la Iglesia, del misterio. Es decir, esto que hemos venido explicando, ¿no? Entenderla a la luz de Dios y que todavía no hemos dicho mucho. Ahora bien, el capítulo 2 se detiene en un tema que es muy bíblico, que tiene un sabor del Antiguo Testamento, que es el del pueblo de Dios. Es el nuevo pueblo de Dios, o es la consumación plena del pueblo de Dios, como quieran decirla, ya lo vamos a estudiar. Y entonces se pregunta, bueno, a ver, ¿qué significa que es el pueblo de Dios? ¿Cómo está compuesto este pueblo de Dios? Y hace una reflexión preciosa. Este capítulo 2 tal vez es el eje que nos ayuda a entender y a comprender todo, y es al que tal vez le vamos a dedicar más tiempo en nuestras reflexiones. El pueblo de Dios. Esto es la Iglesia. Ahora viene la pregunta, muy bien, ¿y ese pueblo cómo está compuesto? ¿Quiénes lo componen? ¿Quiénes lo integran a este pueblo? ¿Son todos iguales? Sí, son todos iguales por el bautismo, pero por allí hay algunas distinciones. Y entonces viene el capítulo 3.
la constitución jerárquica de la Iglesia y especialmente se detiene en el episcopado, porque en el Concilio Vaticano I se habían detenido mucho en el papado, en el Papa, y después como se terminó por una revolución que hubo en Italia, el concilio no se pudo concluir, quedó inconcluso, entonces se reflexiona también sobre el Papa, pero se detiene mucho sobre los obispos, sobre el episcopado. El capítulo 4 habla de los laicos. A ver, capítulo 3, constitución jerárquica de la Iglesia, capítulo 4, los laicos, los entendemos estos dos capítulos como una cuestión práctica de el capítulo 2. Tanto la jerarquía de la Iglesia como el laicado forman parte en la misma dignidad del único pueblo de Dios. ¿Y termina todo acá? No. Capítulo 5, algo precioso. Nosotros estamos llamados a tener la plenitud del amor de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo lo decimos eso? Santidad. ¿Y quiénes están llamados a ser santos? Y algunos, no, Señor. Capítulo 5, la vocación universal a la santidad. Todo bautizado está llamado a la vida plena en Dios, de Dios. Usted y yo. Y su vecino también. ¡Qué maravilla! Ahora bien, capítulo 6 habla de los religiosos. ¿Por qué habla aquí y no lo sumó como capítulo 5, ¿no? Pegándolo justamente a la constitución jerárquica y a los laicos? Porque los religiosos pueden ser parte de la jerarquía o pueden ser laicos, pero tienen una misión: ser signos, testigos de una santidad viva y vivida. Eso tiene que ser la hermanita, el hermanito. ¿Y termina acá? No, porque la Iglesia no se entiende como algo para hoy, sino que la Iglesia es signo de algo o camina hacia algo que es definitivo, hacia el cielo. Capítulo 7 le dice la índole escatológica de la Iglesia peregrinante y su unión con la Iglesia celestial. Esos títulos lindos, ¿no?, que pone el concilio, que ya le vamos a sacar el juguito. Significa, estamos marchando, somos iglesia peregrina que camina en la tierra. Hay gente que ya llegó, a lo mejor la abuela de ustedes, o el hermano, o el que vivió así 100 años, que ya está en el cielo. Es la iglesia celestial. Y hay gente que ya partió, pero necesita purificar su amor. La iglesia purgante. Entonces ese misterio grande. Ese misterio grande. Y después el último capítulo con el cual cierra todo, habla de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la iglesia. Como signo en primer lugar de lo que es la iglesia. La mejor católica, que está en el cielo y que intercede. Bueno, sobre todo esto habla el concilio. Los padres y los obispos. La iglesia es todo eso. Esta es la mirada de avión. Desde arriba la estamos mirando. Ya vamos a bajar, vamos a ir en auto y también vamos a pasear a pie para conocer más los detalles de este documento. Bendiciones para todos.